Me llamo Daniel. Tengo 53 años. Vivo en las afueras de Toluca, Estado de México. Llevo más de 16 años trabajando en la misma tienda de suministros comerciales. No soy gerente, ya no tengo ambición, solo soy constante. Sabía lo que la gente veía cuando me miraba. Nada. Solo otro tipo de mediana edad con una playera tipo polo azul marino, pantalones color caqui y una placa con mi nombre enganchada en la trabilla del cinturón. Siempre puntual, sin quejarme nunca, arreglando las cosas rotas, reponiendo existencias sin que me lo tuvieran que pedir. La tienda siempre huele a plástico cortado y a café de una cafetera que nunca se limpia. Se oye el zumbido grave de los ventiladores de techo, siempre un poco desequilibrados. La misma estación de radio de siempre, poniendo las mismas malditas 8 canciones en bucle. Conocía el ritmo de todo. Sabía que caja registradora se atascaba, que repartidores llegaban tarde, que baldosa del suelo del área de descanso hacía clic al pisarla. Los clientes entraban buscando tornillos, tubería, lo que se les ofreciera. Yo les ayudaba a resolver dudas que ni siquiera sabían que tenían, y me daban las gracias como si fuera una parte más de la estantería. Como el hecho de que soy el dueño del edificio. No directamente, obviamente. Mi nombre no figura en los registros. Mi difunto padre creó una empresa fantasma en los años 90. Me dijo que los bancos eran trampas y que el poder debía ser silencioso. Compró la propiedad, me entregó la documentación antes de morir y me dijo que nunca se lo contara a nadie a menos que tuviera que hacerlo. Así que no lo hice. Simplemente seguí trabajando aquí. Después de mi divorcio, necesitaba estructura. Necesitaba un seguro médico, una rutina y un lugar donde estar que no retumbara con el eco. Mi exmujer decía que yo era seguro pero que estaba estancado, que hacía que la vida pareciera un programa de mantenimiento. Me lanzó sus indirectas al marcharse, empacó sus libros y su propósito, y me dejó con el silencio. No me defendí. Estaba acostumbrado a tragarme pequeños insultos, hacía la vida más fácil. Pero todo cambió cuando trajeron a un nuevo gerente el año pasado. El tipo de persona que cree que el silencio significa debilidad. No tenía ni idea de dónde se estaba metiendo. Apareció un lunes como si fuera el dueño del maldito lugar, el pelo engominado hacia atrás, el reloj brillando bajo las luces, la camisa tan ajustada que parecía sellada al vacío. Lo calé desde el andén de carga. Voz alta, risa forzada, demasiada colonia. El tipo de persona que empieza a hablar antes de terminar de caminar. Daniel, ¿verdad?, dijo, extendiendo una mano pero sin esperar a que la tomara. Soy Ricardo, el nuevo mero mero de aquí. Es Daniel, dije. Sonrió. Órale, Dani. No me llamaban Dani desde la secundaria, e incluso entonces lo odiaba. Pero me limité a asentir y volví a reponer las herramientas de mano. Ricardo hablaba como un anuncio. Sinergia, disrupción, pivote, optimización. Solo apilaba palabras vacías como si significaran algo. Caminaba por la tienda como si fuera un escenario, haciendo un espectáculo de dar la mano, señalar estanterías y hacer preguntas tontas lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. El primer encontronazo de verdad fue cuando estaba reponiendo filtros de aire cerca del mostrador de devoluciones. Se acercó, me golpeó el hombro con su portapapeles y dijo, «Oye, Dani, ¿crees que podrías moverte un poco más rápido?» A los clientes no les gusta ver a los viejitos moverse con torpeza. Lo miré fijamente, no dije ni una palabra. Simplemente puse la caja en la estantería y me fui al siguiente pasillo. Se rió como si hubiera contado un chiste y se pavoneó hacia el mostrador principal. Ese fue el primer aviso real. A partir de entonces lo observé de cerca, no enfadado, sino atento. Le vi recortar horas a los chavos de la uni que necesitaban el sueldo y dejar en paz a los más flojos si lo halagaban lo suficiente. Cancelaba entregas de proveedores en el último minuto y luego culpaba al personal del almacén cuando el inventario no cuadraba. Nunca tocó un trapeador ni ayudó a cerrar, solo ladraba órdenes e inventaba acrónimos. Peor que nada, trataba el edificio como basura. Colgaba carteles con cinta adhesiva en las paredes pintadas, atascaba cajas contra el panel de incendios y dejaba la puerta trasera abierta para que corriera el aire. Tuve que contenerme para no corregirlo. Yo no era su intendente. Simplemente tomaba nota mental cada vez.
No entendía los sistemas, ni el eléctrico, ni el de calefacción, ventilación y aire acondicionado, ni a la gente. No sabía cómo funcionaban las cosas en realidad. Solo le importaba su apariencia. Ricardo no tardó en demostrar exactamente quién era. Una mañana, entré y vi a una mujer de pie detrás del mostrador principal como si siempre hubiera estado allí. De veintitantos, quizás 30 y pocos, con un saco elegante, un portapapeles nuevo y tacones que resonaban demasiado fuerte en el suelo de hormigón. Sonreía con demasiada intensidad, asintiendo a cosas que no entendía. Ricardo dio una palmada y nos llamó a todos. Equipo, quiero que conozcan a Laura, dijo. Es nuestra nueva líder de estrategia operativa. Nadie sabía lo que eso significaba. No lo explicó. Simplemente siguió hablando, lanzando palabras como si la autoridad fuera contagiosa. Laura se quedó allí, absorbiéndolo todo, con los ojos saltando de uno a otro como si estuviera contando cabezas. Era su sobrina. Me enteré esa misma tarde. A dos tipos que llevaban más tiempo que yo ni siquiera los consideraron. Uno de ellos llevaba años aspirando a un puesto de liderazgo. Ricardo los ignoró por completo y le dio el poder a su familia. Sin publicar la vacante, sin entrevistas, sin vergüenza. Laura no conocía los sistemas, no conocía los códigos de inventario, las normas de seguridad ni a los proveedores. No paraba de hacerme preguntas como si yo fuera un instructivo andante. Al principio, respondía. Luego me di cuenta de que, 5 minutos después, daba instrucciones que contradecían directamente lo que acababa de decirle. Cuando las cosas salían mal, Ricardo me miraba. Daniel, ¿por qué no se solucionó esto?, decía, lo suficientemente alto para toda la tienda. A la semana siguiente, mi horario cambió. No mucho, solo lo suficiente para hacer daño. Me recortaron las horas por debajo del umbral para tener beneficios. Sin aviso, sin conversación, solo una nueva hoja impresa pegada a la pared. Me quedé mirándola, sintiendo que algo viejo y pesado se instalaba en mi pecho. El seguro médico no era un extra para mí. Era estabilidad. Era supervivencia. Fui a la oficina de Ricardo después de comer, llamé una vez y entré. Hola, Ricardo, dije. Me he dado cuenta de que me han reducido las horas. Eso me deja sin beneficios. Se reclinó en su silla y sonrió como si lo hubiera ensayado. Sí, Daniel, estamos optimizando. Recorte de personal. Hay que ser competitivos. Llevo años a jornada completa aquí, dije. Nada en mi trabajo ha cambiado. Se encogió de hombros. Mira, estamos construyendo para el futuro. Has tenido una buena racha. Date por bien servido de que todavía estás en la nómina. Esa fue la palabra. Agradecer. Como si yo fuera un favor, no un pilar. Continuó. A tu edad, la flexibilidad importa. Nos dirigimos hacia una energía más joven. Asentí. No levanté la voz. No discutí. Ricardo, dije, ¿quieres que entrene a Laura? Se le iluminó la cara como si hubiera ganado algo. Eso sería genial, Dani. Demuestra espíritu de equipo. Puedo hacerlo, dije. Me indicó con un gesto que saliera, como si la conversación hubiera terminado. Así que la entrené. Le enseñé cómo funcionaban realmente los sistemas, dónde estaban los interruptores de emergencia, que no debía tocar, que podía romperse si se manejaba mal. Ella tomaba notas sin entenderlas, sonreía y me daba las gracias como si yo fuera parte del mobiliario. Ricardo lo observaba todo y sonreía con suficiencia. Creyó que me había rendido, que tenía miedo de perder el trabajo. Pensó que recortarme las horas me había doblegado hasta la sumisión. Lo que no entendía era que esto ya no era una falta de respeto. Era una amenaza, y yo no me marcho cuando me amenazan. Me preparo. Esa tarde, chequé mi salida, fui a mi carro y me quedé sentado un minuto más de lo habitual. Luego empecé una lista en mi cuaderno. Nombres, fechas, cambios, decisiones. Muy discreto, muy ordenado. Cerré la puerta del carro y conduje a casa, ya en marcha. Cada día después de ese cambio de turno, empecé a prestar atención no a la gente, sino a los sistemas. Caminaba más despacio, observaba más,
contaba los pasos entre las cosas, anotaba por dónde pasaban los cables, escuchaba qué ventiladores se encendían y cuáles no. Ricardo no tenía ni idea de lo que estaba provocando. Pensaba que yo estaba acabado. Mientras tanto, yo estaba catalogando las grietas que él seguía creando. El pasillo del almacén trasero siempre olía raro, a productos químicos, penetrante, mal. Lo rastreé una noche después de cerrar. Había contratado a un maestro sin licencia para reparar el tejado después de una tormenta. El tipo usó una especie de sellador industrial no apto para interiores. Sin permisos, sin ventilación. Simplemente lo aplicó y se fue. Luego estaba el panel de interruptores, abierto y recableado sin etiqueta de bloqueo, sin registro y con una nota adhesiva en lugar de una pegatina de inspección. Seguí la pista hasta una factura de proveedor. El mismo operario, la misma firma, facturado a un vago concepto de reparación de emergencia oculto bajo operaciones generales. Estaba acumulando infracciones como si construyera una casa con ellas. Cables que cruzaban las placas del techo por donde deberían haber ido las tuberías de extinción de incendios. Equipos viejos arrinconados y enchufados en tomas compartidas hasta que los protectores de sobretensión zumbaban. Palés de mercancía bloqueando las salidas de emergencia porque la simetría visual era más importante que la seguridad. Cada una de esas cosas era un incumplimiento del contrato de arrendamiento comercial. No solo una mala idea, era ilegal. Y yo ya no era solo el tipo que reponía estanterías. Yo era el arrendador. Esa noche fui a casa y saqué el contrato de arrendamiento. Cláusula 23, subsección D. El ocupante se compromete a mantener todos los sistemas eléctricos, de incendios y estructurales de acuerdo con la normativa, y el incumplimiento dará lugar a la rescisión inmediata de la ocupación por motivos de seguridad de emergencia. A la mañana siguiente contacté con mi administradora de la propiedad. No usé mi nombre, solo expuse las condiciones: cableado inseguro, reparaciones sin licencia, uso indebido de productos químicos, riesgo potencial de incendio. Le pregunté qué entraba en la categoría de rescisión de emergencia. Me devolvió la llamada una hora después. Todo lo que has mencionado, sí, entra en esa categoría, dijo. Si tienes pruebas, podemos actuar rápido. Eso era todo lo que necesitaba oír. Empecé a crear un archivo, físico, tangible, sin rastro digital. Copias impresas de facturas, fotos de cables expuestos, turnos con fecha y hora, notas de testigos, todo fechado, todo ordenado. No lo escondí en mi escritorio. Lo guardaba en la cajuela de mi carro, debajo de una lona doblada, detrás de un viejo juego de cables pasacorriente. Cada día, Ricardo me daba más material para añadir. Se jactaba de tomar atajos para ahorrar tiempo. Alardeaba de haber despedido a un equipo de limpieza de fin de semana y de haberle encargado el trabajo a su sobrina para que se hiciera dura. Yo veía cómo el edificio se ahogaba bajo su peso, y él seguía pavoneándose como si estuviera arreglando algo. No tenía ni idea de que estaba de pie sobre una trampilla. Me atacaba como si yo fuera una persona que se interponía en su camino. Pero el problema no era yo. Era estructural. Y la estructura es lo que yo controlo. Todo lo que tenía que hacer era mantener el archivo actualizado, la boca cerrada y esperar el momento oportuno. Ricardo seguía jugando con fuego. Yo solo esperaba para quitarle el suelo de debajo de los pies. Ricardo empezó a resquebrajarse en cuanto el corporativo empezó a presionarlo. Las ventas bajaron, probablemente porque a los clientes no les gusta pasar por encima de cables eléctricos ni que les griten mientras compran lavadoras. Entró en pánico de forma ruidosa, hacía juntas 2 veces al día, lanzando frases como pivote trimestral y combustión del flujo de trabajo. Nadie sabía de qué hablaba, pero todos sabían lo que significaba: turnos más largos, descansos más cortos y alguien a quien culpar cada hora. Empezó a atacar a diestro y siniestro, eligiendo a gente al azar para señalar, regañando a la chava de recepción por ser demasiado callada, acusando al repartidor de tener baja energía de ajetreo, fuera lo que fuera eso. La mayoría simplemente mantenía la cabeza gacha. Entonces se centró en mí. Daniel dijo una mañana delante de todos: esto no es un museo. O te mueves como si todavía tuvieras sangre en las venas o buscas algo a un ritmo más lento. No parpadeé, solo seguí ajustando las etiquetas de las estanterías. Él continuó: estás sentando un precedente de pereza.
Esto no es una residencia de ancianos. Alguien soltó una risita desde el fondo. Él se alimentó de ella. Lo peor fue el jueves. Teníamos poco personal, la tienda estaba abarrotada, los teléfonos sonaban, los carros de mercancía a medio cargar en cada pasillo, el calor subía de las rejillas de ventilación porque había vuelto a programar mal el termostato. Miré el reloj. Llevábamos más de 5 horas sin descanso. Me acerqué a Ricardo, que supervisaba desde detrás de una tableta. Oye, dije en voz baja. La hora del descanso se ha pasado. La ley federal del trabajo son 4 horas. Levantó la vista como si lo hubiera insultado. ¿Acaso me ves cara de que me importa la ley ahora mismo?, dijo, lo suficientemente alto como para que un cliente se girara a mirar. ¿Quieres tomar un descanso? Tómalo cuando el trabajo esté hecho, no cuando el reloj te lo diga. Ese momento fue nítido, claro. No levanté la voz. Simplemente pregunté, con toda la calma del mundo, entonces, ¿te estás negando a dar los descansos obligatorios durante el horario comercial? Se hinchó de orgullo. ¿No te gusta? Puedes irte. De hecho, quizás deberías. Hizo una pausa como si esperara que yo respondiera. No lo hice. Asentí una vez. Para que quede claro. ¿Me estás diciendo que me vaya? Sí, espetó. Si no puedes seguir el ritmo, quítate de en medio. A nuestro alrededor, se hizo el silencio. No un silencio total, pero lo suficientemente silencioso como para sentir cómo se giraban todas las miradas. Ese fue el momento. No cuando gritó, no cuando me insultó, sino cuando me dio exactamente lo que necesitaba, una prueba de condiciones hostiles, dicha en voz alta delante del personal y los clientes. No discutí, no me inmuté. Me aparté del carrito que estaba descargando, me quité los guantes de trabajo y me los guardé en el bolsillo trasero. Entendido, dije. Luego caminé hacia la sala de descanso, cogí mis llaves y dejé la tienda atrás. Sin portazos, sin gritos, sin últimas palabras. Pero mentalmente, ya estaba activando el interruptor porque ahora no solo estaba esperando. Tenía el momento oportuno. Tenía una causa. Tenía pruebas. Y ahora tenía una demostración pública de quién era realmente ese hombre. Eso era una ventaja. Era la última marca de verificación en un archivo que llevaba semanas construyendo. Ricardo pensó que me había avergonzado. Lo que realmente hizo fue darme permiso. Y yo no desperdicio eso. Me senté en mi carro con el motor apagado y la tienda todavía bulliciosa a mis espaldas, clientes moviéndose, teléfonos sonando, Ricardo ladrando órdenes como si nada hubiera cambiado. Saqué la carpeta de la cajuela y la puse en el asiento del copiloto. No la abrí, no era necesario. Ya sabía lo que había dentro. Hice la llamada. Cláusula de riesgo de emergencia, dije cuando mi administradora de la propiedad respondió. Ocupación activa. Múltiples infracciones. La invoco ahora. No dudó. Entendido. Hay inspectores disponibles. Cerrajero también. Saldrán de inmediato. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos. ¿Sale? Colgué y volví a entrar. Ricardo estaba cerca de las cajas, con la cara roja, caminando de un lado a otro, regañando a un chico que no encontraba un código escudo suficientemente rápido. Vamos, gritó. Esto es de aficionados. Miré la hora. Y esperé. Los inspectores entraron por la puerta principal como si el lugar les perteneciera, porque así era. Portapapeles, insignias, botas. Justo detrás de ellos, un cerrajero con una bolsa de herramientas y una mirada tranquila que me decía que ya había hecho esto antes. Ricardo se giró bruscamente. Oigan, ¿quién demonios son ustedes? Uno de los inspectores ni siquiera lo miró. Seguridad y prevención de incendios. Estamos aquí para una inspección de cumplimiento de emergencia. Ricardo soltó una risa, aguda y falsa. No pueden entrar así como así en mi tienda. El inspector finalmente levantó la vista. Señor, claro que podemos. Empezaron a moverse. Levantaron placas del techo, abrieron paneles, tomaron notas.
Los clientes aminoraron el paso, observando. El personal se quedó inmóvil como si alguien hubiera pulsado la pausa. Ricardo se infló de orgullo y lo siguió. Necesitan autorización. Yo no he aprobado esto. No, dijo el inspector, señalando un cableado expuesto. Usted no ha aprobado muchas cosas. El cerrajero se dirigió a la sala eléctrica. Fue entonces cuando di un paso al frente. No grité. No levanté la voz. Simplemente hablé con claridad, con la suficiente firmeza como para atravesar el ruido. La ocupación queda suspendida con efecto inmediato, dije. El edificio se va a cerrar por riesgos de seguridad. Las cabezas se giraron. Algunos reconocieron mi voz y me miraron 2 veces. Ricardo se rió de nuevo, más fuerte. Daniel, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Todavía no lo miré. Un inspector intervino. Estamos confirmando múltiples infracciones. Salidas de emergencia bloqueadas. Modificaciones eléctricas sin permisos. Uso indebido de productos químicos. Este espacio no es seguro para la ocupación pública. Una mujer cerca del mostrador acercó a su hijo. Un cajero se apartó de la caja registradora. Ricardo intentó dar una palmada. Que nadie entre en pánico. Esto se está solucionando. Nadie se movió hacia él. Finalmente me giré para mirarlo. No digo esto como empleado, dije. Lo digo como el propietario del inmueble. La frase cayó con peso. Ricardo parpadeó. No tiene gracia. No estoy bromeando. Saqué una sola página de mi carpeta y se la entregué al inspector. La miró, asintió y me la devolvió. Señor, le dijo el inspector a Ricardo, tiene que desalojar el edificio. La boca de Ricardo se abrió y se cerró. Lo intentó de nuevo. No pueden hacer esto. Yo dirijo esta sucursal. El cerrajero cortó la corriente de una sección. Las luces se atenuaron. El zumbido del edificio cambió. Ricardo buscó apoyo a su alrededor. Nadie le sostuvo la mirada. Hablé una vez más, tranquilo y definitivo. Esto se ha acabado. Al personal se le pagará el día. Se acompañará a los clientes a la salida. Recibirán los siguientes pasos a través de los abogados. Ricardo se acercó a mí, señalando. Tú no tienes derecho a... El inspector se interpuso entre nosotros. Señor, es suficiente. Fue entonces cuando se rompió. La voz de Ricardo se quebró. Empezó a gritar por encima de todos, lanzando al aire palabras como demandas y escalada corporativa, como si fueran a salvarlo. No lo hicieron. El sonido simplemente rebotó y murió. Los empleados siguieron las instrucciones de los inspectores, no las de él. Los clientes hicieron fila para salir sin discutir. La tienda se vació en una ola lenta y controlada. Me quedé cerca de la entrada, con las manos a los costados, viendo cómo el espacio se quedaba en silencio. El cerrajero terminó de cambiar la primera cerradura. Asentí una vez, y así, sin más, el edificio dejó de ser suyo. El último cliente salió y la puerta se cerró tras él. La mitad de las luces ya estaban apagadas. Me quedé cerca de la entrada con el inspector mientras el cerrajero terminaba en la oficina trasera. Ricardo caminaba en círculos, todavía murmurando, pero la energía se le había escapado. Las amenazas eran más silenciosas ahora, esparcidas entre respiraciones temblorosas y frases a medias. Entonces llegó la policía. 2 patrullas, sin luces, solo por trabajo. Entraron como si hubieran sido informados, uno de ellos con una copia de la orden de inspección. No le hicieron ninguna pregunta a Ricardo. Le pidieron al inspector que confirmara los hallazgos. Salidas de emergencia bloqueadas, trabajos eléctricos sin permiso, productos químicos almacenados incorrectamente, dijo el inspector. Fotos y documentación recogidas. Cierre inmediato en proceso. El oficial asintió. De acuerdo, ¿quién es la persona a cargo de la propiedad? Di un paso al frente. Soy yo. Asintieron de nuevo. Sin sorpresa en sus caras. Solo papeleo que terminar y una tarea que cerrar.
Ricardo se apresuró a acercarse. Esto es una locura. Soy el gerente de la sucursal. Esto es una trampa. Es una represalia. El segundo oficial levantó una mano. Señor, necesita calmarse. La voz de Ricardo subió una octava. ¿Calmarme? Yo construí este equipo. Él no es nadie. Es un reponedor. Este es mi edificio. Gesticulaba, con los ojos desorbitados, la cara roja, la saliva formándose en las comisuras de su boca. La gente observaba desde detrás del mostrador de servicio y la puerta de la sala de descanso. Ninguno se movió para ponerse a su lado. El policía me miró. ¿Quiere que lo saquemos del local? Sí, dije. Ya no tiene ocupación legal. El primer oficial dio un paso adelante. Muy bien, señor. Necesita recoger sus cosas y salir del edificio. Ricardo se giró. ¿Me están echando? ¿Es en serio? ¿Saben a quién reporto? Lo sabemos, dijo el policía. Y serán contactados ahora mismo. Necesita irse. Intentó volver furioso a su oficina, pero el cerrajero ya había cambiado la cerradura. Ricardo tiró de la puerta y luego golpeó la palma de su mano contra ella como un niño pequeño haciendo una rabieta. No pueden hacer esto, gritó. Se van a arrepentir. Lo juro por Dios, los demandaré a todos. Nadie pareció siquiera sorprendido. Una cajera tosió detrás de su mano. Otro chico de la tienda se rió en voz baja y luego se tapó la boca. La gente había dejado de fingir. Ricardo siguió gritando mientras los oficiales lo acompañaban hacia la salida. Me señaló todo el camino, gritando sobre conspiraciones, infracciones, despido improcedente. Las puertas se abrieron. El sol le dio en la cara. Y así, sin más, se fue. El silencio posterior pareció más denso que cualquier cosa que él hubiera gritado. Me volví hacia el personal. Se les pagará el día de hoy a todos, dije. No están en problemas. Ustedes no causaron esto. Algunos asintieron. Uno de los chicos más nuevos parecía aturdido. Otro chico se apoyó en el mostrador y me dedicó una pequeña sonrisa de agradecimiento. Salí y llamé a nóminas. No pedí permiso. Simplemente emití autorizaciones de pago para el mismo día para todos los que estaban de turno. No me importaba lo que pensara el corporativo. Lo descubrirían bastante rápido. Dentro, los inspectores estaban cerrando los últimos paneles. El electricista llegó para desconectar los circuitos defectuosos. Las herramientas raspaban el metal. Las botas resonaban. Era el sonido del control regresando. Ricardo no volvió. Nadie preguntó a dónde fue. La gente se quedó dentro un rato, sin saber si debían irse o seguir trabajando. Les dije que se fueran a casa. La mayoría lo hizo. Algunos se quedaron, limpiando por costumbre. Nadie habló de él. Esa fue la parte que se me quedó grabada. Lo rápido que desapareció. Sin lucha, sin legado. Solo el silencio llenando el espacio detrás de él como si nunca hubiera estado allí. La llamada llegó antes de que el último inspector hubiera guardado su portapapeles. Número oculto. El corporativo, obviamente. Salí y respondí. Sin prisas. Sin pasearme. Daniel al habla. La voz al otro lado era tensa. Femenina. Cortante. Hola, soy Estefanía de Instalaciones Regionales. Nos acaban de informar de que nuestra sucursal ha sido cerrada hoy. ¿Qué está pasando exactamente? Mantuve mi tono plano. Infracciones de salud y seguridad provocaron una rescisión de emergencia de la ocupación. El gerente de su centro ignoró múltiples requisitos del código. Hubo una pausa. ¿Perdón? ¿Usted la cerró? Sí. Soy el propietario del inmueble. Otra pausa. Más larga esta vez. No estaba al tanto de eso. Lo sé. Volvió a la carga, encadenando palabras rápidamente. De acuerdo. Bueno, esto es un gran problema. Necesitamos acceso inmediato al espacio.
Tenemos inventario, equipo sensible. No va a pasar. Disculpe. Mantuve la calma. El edificio está cerrado, es inseguro. Y así seguirá hasta que se negocie un nuevo contrato de arrendamiento. Ella resopló. Tenemos un contrato. Hojeé la carpeta que tenía en la mano, ya abierta en la sección que había resaltado. Y su empresa violó al menos 4 cláusulas relacionadas con la seguridad estructural y el mantenimiento adecuado. Eso anula el acuerdo actual. Puede llamar a sus abogados si quiere, pero estarán luchando contra sus propios informes de inspección. Silencio. Luego, ¿podemos hablar de esto? Ahora sí nos entendemos. 2 horas más tarde, estaba en una videollamada con su consejero principal de operaciones y alguien de su departamento legal. Trajes, fondos neutros, sonrisas excesivamente profesionales. Intentaron marcar el tono como si estuvieran al mando. No lo estaban. Les expuse todo, facturas, fotos, declaraciones de testigos, infracciones de mantenimiento con fecha y hora, copias de quejas que el personal había enviado a sus superiores y que fueron ignoradas. Hablé despacio y claro, sin palabras de más, sin emoción, solo hechos. No discutieron. No realmente. No se puede discutir con riesgos de incendio y cables expuestos. Finalmente, uno de ellos se inclinó hacia adelante y preguntó, ¿qué es exactamente lo que busca aquí? Ya lo tenía escrito. Sostuve el papel frente a la cámara. Triple de alquiler, control total del cumplimiento, inspecciones trimestrales, autoridad de rescisión vinculada directamente a las condiciones del edificio. Cualquier futuro gerente del centro debe ser aprobado por mí. Laura, fuera, con efecto inmediato. Sin reasignación, simplemente fuera. El abogado lo leyó, parpadeó y luego asintió. Denos un día hábil. Les di hasta el mediodía. A las 11 de la mañana siguiente, el nuevo contrato de arrendamiento estaba firmado, actualizado y certificado. Ricardo fue despedido oficialmente por causa justificada. No trasladado, no jubilado, despedido. Laura fue retirada sin previo aviso. Su correo electrónico respondió automáticamente una vez y nunca más volvió. Nadie del corporativo se puso en contacto para disculparse. No esperaba que lo hicieran. Los cheques empezaron a llegar a mi cuenta en 72 horas. Alquiler, tasas, penalizaciones retroactivas. Ni siquiera me inmuté, solo moví el dinero a donde tenía que ir. No lucharon porque no podían. No sin arrastrar su propio nombre por el desastre que su gerente había creado. No con un archivo como el mío, a un sobre de distancia de ser de dominio público. Me senté en una silla plegable cerca de las ventanas delanteras, en el mismo lugar donde solía reponer focos. Las paredes estaban desnudas, hasta el hormigón y los montantes. Los cables, esta vez, agrupados ordenadamente a lo largo del techo, no colgando como si estuvieran asfixiándose. Conductos nuevos, rejillas de ventilación nuevas, paneles limpios con etiquetas de verdad, todo bien hecho. El equipo trabajaba con constancia. Sin gritos, sin atajos, solo movimiento concentrado. Un tipo me saludó con la cabeza al pasar. No preguntó quién era, simplemente siguió su camino. Me gusta eso. Significaba que el trabajo importaba más que el protagonismo. 2 días antes, había recibido una llamada de Alejandro. Era el único gerente de piso que habíamos tenido que sabía escuchar antes de dar órdenes. Renunció durante el segundo mes de Ricardo. No pudo soportar el ego. Le dije que el puesto estaba vacante de nuevo, esta vez de verdad, con supervisión y autoridad adecuadas. Entró esta mañana como si nunca se hubiera ido. No dio un discurso. No preguntó qué había pasado. Solo asintió una vez y empezó a revisar la nueva distribución. No necesitamos decir mucho. Los verdaderos líderes no necesitan actuar. Observé a un tipo montar la nueva caja eléctrica, apretando cada tornillo como si fuera algo personal. Me hizo pensar en cuánto tiempo había pasado convenciéndome de que la paciencia era una fortaleza, que recibir golpes sin reaccionar era noble de alguna manera. Esa presión es la razón por la que Ricardo no me vio venir. Estaba demasiado acostumbrado al ruido. Nunca se fijó en el hombre silencioso que leía la letra pequeña y aseguraba cada tornillo.
Metí la mano en mi bolso y saqué lo único que había guardado de su oficina, una placa con su nombre personalizada, con borde dorado. Ricardo T. Álvarez, gerente general. Pesada para su tamaño. No la tomé por orgullo. La tomé porque me recordaba lo rápido que un título pierde su significado cuando no respetas el suelo que pisas. Ahora la guardo en un cajón, no a la vista. Simplemente está ahí.